Mis amados, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Tal vez estás pensando en estos momentos, pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Audiblemente nunca la he escuchado. Hay hermanos que sí han pasado por esa experiencia de escuchar la voz de Dios audiblemente. Pero tal vez usted es de los muchos que no ha tenido esa experiencia de escuchar la voz audible de Dios. Yo no he tenido esa experiencia, no he tenido ese privilegio. Pero sí hemos escuchado la voz de Dios en nuestro corazón. Si usted está aquí hoy, es porque usted escuchó la voz de Dios en su corazón, en su alma, en su interior. Si usted está aquí hoy, no llegó porque simplemente le dio la gana o no tenía otra cosa que hacer. Usted llegó aquí hoy porque el Espíritu Santo lo trajo. Porque el Espíritu Santo puso el anhelo, el deseo en su corazón de poder estar en el santuario. Dice la Biblia que Dios provoca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si usted quiere hacer algo en la obra de Dios, eso no es un puro capricho, es porque el Espíritu Santo está poniendo ese anhelo en su corazón. Dios promueve tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que usted llegó aquí hoy, el Espíritu Santo lo trajo. Usted llegó aquí hoy, Dios puso el anhelo, el deseo en su corazón de estar en su casa. Quiere decir entonces que si usted está aquí hoy es porque usted escuchó la voz de Dios en su corazón, en su vida. Así que hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado la voz de Dios y lo más hermoso, amado, es que hemos atendido el llamado de Dios. Porque estamos aquí, hemos atendido ese llamado. Y estamos en ese proceso continuo de seguir atendiendo ese llamado de Dios en nuestra vida. Pero la exhortación que el Señor nos hace en esta hora es a que si hemos escuchado su voz, no permitamos que nada endurezca nuestro corazón. De la misma forma que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los libró y los sacó con brazo fuerte. Dios hizo muchos milagros, muchas obras poderosas en el pueblo de Israel para sacarlos de la mano del faraón. Y comenzaron a transitar, comenzaron a deambular en el desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar árido. Un desierto es un lugar donde la planta de su pie está pisando arena caliente. Un desierto es un lugar inhóspito. Un desierto es un lugar seco. Es un lugar donde usted no va a encontrar agua cada 5 minutos. Usted no va a poder encontrar una fuente de agua. Es un lugar donde hay peligros. Hay insectos, hay animales que son sumamente venenosos. En el desierto hay escorpiones, hay serpientes venenosas. En el desierto hay terrenos donde abundan las arenas movedizas, terrenos peligrosos. En el desierto hay ambientes que son extremos. En el día hace un calor extremo y durante la noche un frío intenso, extremo también. Así que estás lidiando constantemente con un ambiente hostil. Un ambiente que te puede aniquilar, te puede matar en cualquier momento. Si no mueres de sed, mueres a causa de los rayos del sol. O mueres porque algún animal peligroso o algún insecto te picó o te mordió. O mueres porque caíste en una fosa de arena. O mueres por el frío de la noche. De alguna manera ese ambiente se va a volver hostil hacia ti. De alguna forma.
Entonces imagina que tú vas caminando por un desierto, pero tú no vas solo. Vas con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si tienes bebés, vas con tus bebés, vas con los animales, vas con tus padres, vas con tus amigos, vas con toda tu mudanza por un desierto por 40 años. Es duro, ¿verdad? Duro. Por 40 años, tú caminando por un desierto donde estás sintiendo sed, sientes el sol, calor, te estás deshidratando, estás pendiente a los peligros que puedan haber, estás pendiente a tu familia que va caminando contigo, estás pendiente a tus pertenencias que van ahí. Es duro. Pero a pesar de ser una experiencia difícil, hostil, y que fue una experiencia que le tocó al pueblo de Israel por 40 años, a pesar de lo difícil de la experiencia y lo duro, Dios estuvo con ellos. Dios siempre estuvo con ellos. Les daba sed, Dios hacía brotar agua de la peña. Les daba hambre, Dios hizo descender maná del cielo. Se cansaron del maná, querían carne, Dios les dio carne, hasta que les salía por las narices, por las orejas. Tenían necesidad de calzado. Allí no habían centros comerciales, no habían tiendas. Tenían necesidad de ropa. Allí no había donde comprar ropa. La Biblia dice que el calzado, según el pie de los niños crecía, el calzado crecía con ellos. Mientras los niños crecían, la ropa se estiraba con ellos. ¿Qué clase de tela era esa? ¿Qué clase de piel era esa? Yo no sé. El secreto es que Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Un calzado común, una ropa común, Dios la convierte en algo extraordinario por su misericordia, por su voluntad, porque Él te ama y porque está contigo. De tal manera que Dios le enseñó al pueblo de Israel y nos enseña con nosotros que Él suple todas nuestras necesidades. Él sabe que tú necesitas zapatos, Él va a proveer zapatos. Él sabe que tú necesitas ropa, Él va a proveer para eso. Él sabe que tú necesitas alimento, Él va a proveer para eso. Pero recuerda, Él va a proveer lo necesario. Lo necesario. Si tú quieres de más, eso te toca a ti. Tú lo que necesitas tal vez son 2 pares de zapatos. Pero si tú quieres 20, eso te toca a ti comprarlo. Él no te los va a dar. Eso te toca a ti. Él te va a dar lo necesario. Él no te va a depositar $1 millón en el banco. A lo mejor tú lo quieres, pero Él no lo va a hacer. Él te va a dar lo necesario. Él va a permitir que tú logres y consigas lo necesario. Así que Dios está pendiente a todas las necesidades de nosotros, de la misma forma que hizo con el pueblo de Israel en el desierto. De hecho, la historia de Israel en el desierto es una representación de nuestra vida. Literalmente una representación de nuestra vida. ¿Tú quieres ver cómo es la humanidad en una relación con Dios? Mírate en el espejo de Israel en esos 40 años por el desierto. Exactamente igual. La naturaleza humana se vio reflejada en esos 40 años del desierto. Dios los lleva a través del desierto por un proceso duro, difícil, pero Él está con ellos, cuidándolos y protegiéndolos. Si les daba el sol, Dios tenía una nube preparada para que la nube los guiara y los cubriera de los rayos del sol. Y mientras la nube se movía, el pueblo iba tras la nube. La nube se detenía, el pueblo se detenía. Y montaban las casas de campaña. Llegaba la noche y la nube se transformaba en una columna de fuego. ¿Para qué? Para calentarlos del frío de la noche, para alumbrarles durante la noche. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios poderoso, ese es el Dios extraordinario, que cubre nuestras necesidades, que está pendiente a nosotros.
Y ese mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros. Pero hubo cosas en el pueblo de Israel que endurecieron su corazón. De tal manera que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Ninguno. Solamente Josué y Caleb. Pero ni Moisés. El gran Moisés no entró. Aarón tampoco entró. María, la hermana de Moisés y Aarón, tampoco. Ni Séfora, la esposa de Moisés, tampoco. Ni los hijos de Moisés, nadie entró. Solamente Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque permitieron que en el desierto su corazón se endureciera. Y en nuestro caminar por la vida hay que tener cuenta, no permitir que las circunstancias de la vida, de la misma forma que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto, que las circunstancias de la vida endurezcan nuestro corazón. Porque va a ocurrir, va a pasar. Va a pasar. Dios no te va a librar del desierto. Él no te va a librar del desierto. Él te va a proteger en el desierto. Él te va a cuidar en el desierto. Pero no te va a librar del desierto. Porque el desierto es necesario. El desierto es necesario para ver a Dios. El desierto es necesario para crecer, para aprender. El desierto es necesario para fortalecer nuestra vida espiritual. Y que podamos ver y entender qué clase de Dios es el que tú le sirves. Y en ese desierto, el pueblo le daba sed, Dios le daba agua, hambre, Dios suplía, tantas cosas. Pero ocurrían algunos eventos que el pueblo las permitía y su corazón se iba endureciendo. Algunos de esos elementos, y le dije que ese proceso del pueblo de Israel en el desierto es un espejo de nosotros como creyentes hoy en día. ¿Cuál es el desierto? Nuestra vida. La vida tuya es un desierto. Porque a través de la vida tú pasas por diferentes etapas, tú te enfermas, tú tienes diferentes problemas, diferentes situaciones, diferentes crisis. Ese es tu desierto. Pero en ese desierto de tu vida, Dios te ha demostrado que Él está contigo, que te ha protegido, te está guardando y te seguirá guiando y protegiendo. En ese desierto de tu vida, te está guiando. Y en ese desierto del pueblo de Israel, había momentos en que el pueblo quería, anhelaba, deseaba volver a Egipto, volver atrás. De hecho, siempre que ocurría alguna situación, que el pueblo tenía alguna queja, lo primero que decía, pero si allá en Egipto, allá la carne era abundante, había mucha comida, allá no nos faltaba un techo, allá estábamos bien, ¿para qué, Moisés, nos traíste a este desierto a morir de hambre, a morir de sed, a morir bajo los rayos del sol? Constantemente ellos tenían en su mente, en su corazón, el deseo de volver atrás. Y eso fue uno de los factores que endurecían el corazón del pueblo. Se parecerá a nosotros muchas veces cuando llega algún problema, algún obstáculo. Lo primero que viene a nuestra mente, ¿para qué le estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué cada vez que trato de acercarme más a Dios vienen más problemas? ¿Por qué cada vez que estoy buscando más de Dios vienen más circunstancias a mi vida? ¿Por qué las cosas se tornan más difíciles mientras yo trato de acercarme más a Dios? Viene también ese pensamiento a nuestro corazón. ¿Para qué le estoy sirviendo a Dios? ¿De qué me sirve si cada vez tengo más problemas, más circunstancias difíciles? Pues gloria a Dios, porque cada vez que llegan más problemas, más circunstancias difíciles, son más oportunidades de tú ver la gloria de Dios en tu vida. Son más oportunidades de tú ver la mano de Dios obrando en ti para rescatarte, para alimentarte, para proveerte, para guiarte. Gloria a Dios. Santo. Pero llega ese pensamiento, y si le damos cabida en nuestro corazón y estamos todo el tiempo pensando en volver atrás, vas a enfriar tu corazón, vas a endurecer tu corazón.
¿Qué otras cosas hacía el pueblo de Israel que endurecían su corazón? El pueblo también tenía algo muy particular, y es que el pueblo de Israel constantemente se quejaba. Aleluya. Constantemente estaban quejándose. La queja te aleja de Dios, pero el agradecimiento te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás quejando todo el tiempo, tú no estás viendo las cosas buenas, como decía la hermana Elizabeth ahorita. Tú no estás viendo todas las cosas buenas y todas las bendiciones que Dios te está dando. No las estás viendo porque estás todo el tiempo viendo las cosas negativas de la vida. Estás viendo solamente los problemas, estás viendo solamente las enfermedades, estás viendo solamente las crisis. Pero el resto de las bendiciones que Dios te está dando constantemente no las estás viendo. Y eso te lleva a estar todo el tiempo quejándote. Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto, Dios? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto está pasando así? ¿Por qué sucede esto? Todo el tiempo nos estamos quejando. Dios te está bendiciendo todos los días, constantemente. Él está extendiendo su brazo de misericordia. Te bendice todos los días te bendice, pero todos los días estás quejándote. No estás viendo la bendición que Dios te está dando. No es hasta que llega el momento que nos enfermamos que ahí nos damos cuenta, ¡ay, qué importantes son los riñones! Hasta que nos enfermamos de los riñones. Qué importante es la visión hasta que comienzas a perder la visión. Ahí te das cuenta qué importante es que yo pueda ver cuando estás perdiendo la visión. Qué importante es tener los músculos fuertes, saludables, cuando de momento estás sintiendo dolores de artritis. Qué importante es la memoria cuando de momento te estás dando cuenta que la memoria comienza a fallar. No te das cuenta de todas las bendiciones que Dios te está dando cuando de momento te encuentras con las enfermedades. No esperes a que lleguen las enfermedades para darle gracias a Dios por tu salud, por tu cuerpo, por toda tu vida. No esperes a que la vida te quite cosas para entonces darte cuenta de lo que tenías y que realmente eras rico. Tenías todo lo necesario para ser feliz, pero no lo disfrutabas, no lo valorabas. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo quejándonos. La queja te va a alejar de Dios todo el tiempo. Pero cuando le agradeces a Dios, el agradecimiento te acerca a Dios. Porque cuando agradeces, estás enfocándote, estás dándote cuenta de todas las cosas que Dios te está dando, te está regalando constantemente. Un año de vida, un día de vida, una semana de vida, un mes de vida que Dios te está dando, agradécele. Agradécele, no te quejes de que te estás poniendo más viejo, más vieja. No, agradécele de que es un año más de vida. Es un día más de vida, una semana, un mes más de vida. De poder experimentar la misericordia de Dios y poder proyectar la gracia y el poder de Dios a través de tu vida. Porque déjame decirte algo, va a llegar el momento en que todo se va a acabar. Todo se acaba. Hasta tu vida misma en este cuerpo se va a acabar algún día. Todo se va a acabar. Se va a acabar el trabajo. La casa va a perecer, se va a quedar ahí. Todo, literalmente todo se acaba. Por lo tanto, si todo se va a acabar, hasta tu vida en este cuerpo va a terminar. Y lo único que tienes eterno es tu alma, es tu relación con Dios. Entonces, no te aferres a las cosas materiales y agárrate firme de Dios. Aférrate al Señor, aférrate a la vida eterna, que es lo único permanente que tenemos. Es lo único
único eterno que tenemos, nuestra relación con Dios, nuestra salvación. Lo demás se va a quedar aquí, lo demás perece, lo demás se va a quedar atrás. Así que no nos aferremos a las cosas materiales, no nos aferremos a esta vida, no te aferres al desierto, porque de este desierto tú vas a salir, de este desierto tú vas a pasar y vas a entrar a la nueva tierra, a la tierra prometida, vas a entrar a Canaán. No te aferres a este desierto. ¿Qué cosas también endurecen nuestro corazón? La adoración a otros dioses. El pueblo de Israel constantemente su corazón se desviaba hacia otros dioses. ¿Se acuerdan aquel evento cuando Moisés estaba reunido con Dios allá en el Sinaí? Antes de eso, antes de Moisés estar reunido con Dios allá en el Sinaí, en una reunión ejecutiva, donde Dios le estaba entregando a Moisés las tablas de la ley y le estaba dando a Moisés los preceptos de la ley. Antes de eso, ya Dios había tenido una reunión con el pueblo. Dios le dijo a Moisés: prepara al pueblo, prepara todo el pueblo. Y en el tercer día de la preparación, yo voy a descender al monte y me voy a enfrentar al pueblo. Y voy a hablarte a ti delante de todo el pueblo. Y así ocurrió. Llegó el tercer día que Dios había determinado. El pueblo estaba todo congregado frente al monte Sinaí. Dice la Biblia que aquel monte se cubrió de un humo extraordinario. Comenzaron a sonar truenos, comenzaron a verse relámpagos. La Biblia dice que aquel monte se estremecía y que el pueblo escuchó la voz de Dios a través del trueno. Sí, Señor. Aleluya. De tal manera que aquella escena era tan poderosa, tan extraordinaria, que el pueblo se llenó de miedo y le dijo a Moisés: mira, Moisés, te apreciamos mucho, eres nuestro amigo, eres nuestro pana, pero de aquí en adelante que Dios te hable a ti solamente y luego tú nos hablas a nosotros. No queremos estar de nuevo en esa escena porque es demasiado de muy fuerte, es muy poderosa, es demasiado de extraordinaria. Señor. Usted imagina esa escena, estar frente a un monte, el monte lleno de humo, truenos, relámpagos, escuchar la voz en medio de aquel trueno, aquel monte tambaleándose. Era algo poderoso y aquel pueblo no lo podía resistir. Días después, el pueblo estaba adorando un becerro de oro. No años después, no meses después, no semanas después, días después de ver toda aquella escena, el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Y constantemente el pueblo buscaba algún pretexto para alejarse de Dios y adorar cualquier cosa. Adorar un Baal, adorar a cualquier deidad pagana que había en Canaán. Constantemente. Quiero decirte que es lo mismo que ocurre hoy. Tal vez tú te sorprendes y dices: pastor, pero es que yo en casa no tengo una imagen, yo en casa no tengo una estatua de yeso, yo en casa no le prendo velas a ningún cuadro, yo en casa no estoy adorando imágenes ninguna. Pero tienes ídolos. Tienes ídolos. Un ídolo es todo aquello que tú pones por encima de Dios. Escucha bien, un ídolo es todo lo que tú pones por encima de Dios. ¿Cuántos cristianos no hay que dicen: hoy domingo yo no voy para el culto porque tengo que pintar la casa? Con el reguero que yo tengo en mi casa, no, yo me quedo recogiendo. Hoy yo me voy a quedar arreglando el carro. Yo no voy para la iglesia, no voy para el culto. ¿Qué estás poniendo primero que Dios? La casa. ¿Qué estás poniendo primero que Dios? El carro. ¿Qué estás poniendo primero que Dios? Tu trabajo. Tienes ídolos. Todo lo que tú tienes antes que Dios es tu ídolo. Y no caigas en la trampa que se dice hoy, que está bien pegada. No es que yo soy iglesia, porque el Espíritu Santo está en mí, por lo tanto yo soy iglesia. Déjame decirte algo. La iglesia tiene dos dimensiones. La iglesia, primeramente, es un asunto espiritual.
La iglesia es creación de Dios. La iglesia no la inventaron los hombres. La iglesia es creación de Dios. Y en la antigüedad era un misterio que Cristo lo revela. Cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, sobre la verdad que tú has dicho, sobre ese fundamento, yo voy a establecer mi iglesia. Cristo es quien primero revela el misterio de la iglesia, que luego nace en Hechos capítulo 2. Así que la iglesia era un misterio. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual. Por lo tanto, la iglesia hay que entenderla desde el punto de vista espiritual. La iglesia tiene dos dimensiones. La dimensión personal, de que yo soy iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo y en mí habita el Espíritu Santo. Y la otra dimensión es que la iglesia es la congregación de creyentes. De hecho, la palabra iglesia, la etimología de la palabra iglesia, la raíz de la palabra iglesia es eclesia. Es una palabra griega. Y eclesia significa asamblea. Eclesia significa asamblea, congregación. Cada vez que en la Biblia se habla de iglesia, se está hablando de congregación, de asamblea, de esto que estamos aquí. Por lo tanto, yo soy iglesia, pero cuando yo estoy aquí reunido con ustedes, también soy iglesia. Así que la iglesia tiene esas dos dimensiones que tienen que estar juntas. ¿Por qué juntas? Porque cuando yo estoy aquí con ustedes, yo soy parte de la iglesia y soy iglesia. Pero en mi casa, allá donde nadie me ve, mi vida tiene que reflejar lo que Dios ha hecho en mí. Y yo tengo que dar testimonio allá, en lo secreto, en lo oculto. Por lo tanto, allá yo sigo siendo iglesia en mi vida personal. Pero cuando estoy aquí reunido, también soy iglesia. Así que esos que dicen, yo no tengo que congregarme porque yo en casa leo la Biblia, oro. Sí, eso hay que hacerlo en la casa, pero también tienes que congregarte. Porque si no, estás dejando fuera la raíz, la esencia de la iglesia, que es la congregación, la asamblea. Las cartas de Pablo, ¿a quién las escribía? A la iglesia. Con la excepción de la carta a Filemón, que se la escribe a una persona llamada Onésimo, que es una carta personal. Y una de las epístolas de Juan, que se le escribe a una hermana a quien él se refiere como la amada en Cristo, una hermana en la fe, quien él le escribe. Son las únicas excepciones. El resto de las cartas que vemos en la Escritura y el resto del Antiguo Testamento fue escrito no para una persona, fue escrito para congregaciones, para asambleas, para la iglesia. Por lo tanto, no se deje engañar. No, que yo no tengo que ir tanto al templo a congregarme. Sí, tienes que ir al templo a congregarte. Y si dejas de congregarte, estás faltándole al propósito de Dios, de que la Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que si tú te quedas en tu casa y pasan las semanas porque estás bien ocupado, pasan los meses porque estás bien ocupado y no tienes tiempo para congregarte, cuidado. La Biblia dice, Jesús dijo, con la misma vara que mides, ¿serás qué? Serás medido. Eso lo dijo el maestro. Con la misma vara que mides, serás medido. Y en el cielo te están grabando. Y si tú eres de los que todo el tiempo dices, estoy muy ocupado, no voy al templo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, con la misma vara serás medido. Y cuidado que un día no llegues a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, llegué. Y Dios te diga, pásame a este, porque yo estoy muy ocupado. Pero Señor, ¿cómo que tú estás muy ocupado? Bueno, tú estás muy ocupado en la tierra. Pues yo también ahora estoy muy ocupado. Siguiente, pásame a este. Con la misma vara que mides, serás medido. Tal vez es una hipérbole, ¿verdad? Tal vez es una exageración. Pero no puedes tener
nada ni nadie por encima del lugar que le corresponde a Dios. Porque entonces estás teniendo ídolos, estás sirviendo a otros dioses, estás sirviéndole a la casa, estás sirviéndole al trabajo, estás sirviéndole a otros intereses, y Dios está en segundo plano. ¿Qué otras cosas endurecían el corazón de Israel? La murmuración. ¿Qué es la murmuración? Hablar maliciosamente mal del prójimo. Hablar maliciosamente mal del prójimo. Podemos hacer críticas constructivas con la persona. Claro que sí, porque todo es para mejorar. Pero cuando hablamos maliciosamente con el propósito de hacer daño, eso es murmuración. Y el pueblo de Israel era muy bueno en eso, murmurando. Y eso le costó a la hermana de Moisés y de Aarón estar toda una semana fuera del campamento llena de lepra. Porque mira que criticaban, y le dio con que la esposa de Moisés era negra. Que la esposa de Moisés era negra. Miren, hasta racistas eran. Como nosotros también, que somos racistas. Racistas. Porque la esposa de Moisés, Séfora, era cusita. Y el color de piel de esa región era bien oscura. Era oscura. Así que ellos le dio con que la esposa de Moisés era negra. Y no la aceptaban, no la querían. Mire qué cosa. Y María y Aarón se pusieron a murmurar en contra de la esposa de Moisés. Y eso le costó a María llenarse de lepra. A tal punto que tuvieron que sacarla fuera del campamento. Y Dios dijo, sácala. Sácala y déjala afuera 7 días completitos. Sola, allá afuera en el desierto. Por la murmuración. Y era algo que el pueblo de Israel hacía constantemente. Y les dije que ese es nuestro espejo. Y nosotros muchas veces podemos caer en esa trampa. Podemos caer en ese peligro. Y a través de eso se endurece nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la mirada en los hombres. Estamos poniendo la mirada en el ser humano. Y aquí tú no puedes mirar a nadie. Aquí tú tienes que mirar a Dios. Aquí tú tienes que caminar mirando a Dios. Si tú caminas aquí mirando al líder, te vas a perder. Si tú caminas mirándome a mí, te vas a perder. Aquí tú tienes que mirar a Dios. Caminar mirando a Dios. Eres el único fiel, el único verdadero. Él es el único que nos va a llevar a la vida eterna. Porque los hombres somos pasajeros. Los líderes estamos aquí un tiempo nada más. Luego nos vamos, llega otro. Tú te vas, llega otro, llega otra. Somos pasajeros. El único que es permanente y siempre está presente es Dios, quien nos salvó, quien envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, es Dios. Así que nosotros miramos siempre a Cristo, al Señor. No podemos poner nuestra mirada, no podemos fijar la mirada en el hombre, en el ser humano, porque nos vamos a perder. Siempre vamos a encontrar defectos. Nadie es perfecto. Por lo tanto, si ponemos nuestra mirada en un hombre o en una mujer o en una líder, vas a encontrar miles de defectos, claro, porque nadie es perfecto. Nadie. Por lo tanto, nuestra mirada, dice la Escritura, que nuestra mirada está puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo. Porque Él no falla. Él no falla. Él es perfecto. Yo soy imperfecto. Tú eres imperfecto. Cristo es perfecto. Así que caminamos mirando al Señor. Y cuando lo hacemos, amado, no vamos a caer en el peligro de la murmuración. De hablar mal de nadie maliciosamente. ¿Por qué? Porque sabemos que todos vamos en la misma dirección. Y como decían nuestros antepasados, en esa frase bien autóctona, el que no tiene dinga, ¿tiene qué? Mandinga.
Eso son palabras africanas, ¿verdad? Eso es de nuestra herencia africana. El que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no tiene una cosa va a tener la otra. El que no va a cojear de una cosa va a cojear de otra. Y esa es una realidad. De hecho, veía yo él estaba leyendo una información sobre algunas culturas en Asia, donde decían que especialmente la India, ellos confeccionan unos tapices, unas alfombras hermosas, con unos diseños y unos colores preciosos. Y cuando tú miras esos tapices o esas alfombras, los diseños parecen perfectos. Pero cuando tú miras detenidamente, siempre va a haber una imperfección. Y dicen que es que el que confecciona esa alfombra, ese tapiz, a propósito, siempre comete alguna imperfección. ¿Por qué? Porque el que la hace tiene la noción de que el único perfecto es Dios. Y su obra, él quiere que demuestre que el único perfecto es Dios. Por lo tanto, siempre el que la hace, el que la confecciona, va a dejar alguna imperfección a propósito. Porque en eso hay un mensaje de que nadie es perfecto. Solamente Dios y su Hijo Jesucristo. Así que eso, amado, puede endurecer nuestro corazón. Finalizo con esto. Algo que el pueblo de Israel realizaba mucho, que endurecía su corazón, era que se olvidaba lo que Dios había hecho con ellos. Se olvidaban de que Dios abrió camino en el Mar Rojo. Se olvidaban de que Dios hizo brotar agua de la peña. Se olvidaban de que Dios hizo descender maná del cielo. Se olvidaban de que Dios enviaba codornices por un largo periodo de tiempo y estuvieron comiendo carne hasta que se saciaron. Constantemente ellos se olvidaban, tenían una memoria corta. Se olvidaban. Constantemente. Parece que lo mismo nos pasa a nosotros cuando olvidamos las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y lo que Dios ha hecho a través de nosotros se nos olvida. Pero quiero decirte en esta mañana que no permitas que se te olvide de dónde Dios te sacó. No permitas que se te olvide todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida. No permitas que se te olvide las veces que Dios te rescató de la muerte. No permitas que se te olvide las veces que Dios te cuidó del peligro. No permitas que se te olvide todas las ocasiones que Dios estuvo cuidándote, protegiéndote, librándote del peligro. No permitas que se te olvide la cantidad de veces que tú has doblado rodillas para que Dios cuide a tus hijos, para que Dios cuide a tus nietos, para que Dios cuide a tu familia, y Él lo ha hecho. No permitas que se te olvide la cantidad de veces que Dios ha hecho provisión a tu vida. Que de la nada Dios ha provisto. Que de la nada Dios ha hecho una obra poderosa en tu vida y Él te ha dado lo que tú necesitas. No permitas que se te olvide cuando tú no tenías nada y Dios te dio. No permitas que se te olvide cuando tú vivías vacío, sin fe y sin esperanza, que tú tenías un hueco en tu corazón, que tú te sentías solo, sola, con un vacío en tu vida y Dios llenó ese vacío. No permitas que se te olvide que tú ibas de camino al infierno. No permitas que se te olvide que tú ibas derecho a la perdición eterna. Y Él, con cuerdas de amor, como si fuera un poeta, un cantante, con cuerdas de amor, te sedujo a través de su Espíritu Santo y te trajo a camino de salvación. ¿Por qué? Porque te ama. Tú estás aquí hoy porque a Dios le dio contigo y Él quiso amarte y Él quiso enamorarte y Él quiso que tú entendieras cuánto Él te ama.
Y Él quiso que tú entendieras que el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz, lo hizo porque te ama. Y estás aquí porque a Dios, en su soberanía, le plació amarte y llevarte por camino de bendición. Que no se te olvide lo mucho que Él te ama. Y que no se te olvide que todavía Él nos está guardando y nos está protegiendo. En este momento tan difícil, tan fuerte, que estamos caminando en un trayecto de nuestro desierto muy fuerte, pero Él está con nosotros todavía. Todavía la columna de nube nos sigue guiando. Todavía la columna de fuego nos sigue alumbrando de noche. Todavía puedes sentir las caricias de su Espíritu. Todavía puedes sentir el abrazo de su Espíritu Santo diciéndote: yo estoy contigo, yo no te he dejado, no te he abandonado. Todavía puedes sentir que estás en la palma de la mano del Señor, sintiendo su protección, su cuidado. Que no se te olvide, amado, amada, que todavía el Señor está con nosotros. Si has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No permitas que nada ni nadie endurezca su corazón, porque tu corazón le pertenece al Señor. Tu vida le pertenece a Cristo, le pertenece al Señor. Ya nos vamos, iglesia. Nos vamos pronto, de un momento a otro. Yo no sé cuántos pudieron escuchar el mini estudio. Fue un estudio como de 10 minutos o menos que yo le envié acerca del Mesías. Ya la nación de Israel ya seleccionó a su Mesías. Un joven de 32 años. Hay rabinos que están diciendo que el Mesías que ellos escogieron es mejor que el Mesías de los cristianos. Y están diciendo que el Mesías de ellos es mejor que Jesús. Es mejor que Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene. Está ahí. Que nos vamos. Que todo está listo, todo está preparado. Que ese Mesías no es el anticristo, no es el anticristo, y yo se lo explico en el estudio. Si no, búsquelo y escúchelo. Eso está ahí y véalo. Ese Mesías no es el anticristo, pero es importante que eso ocurra, porque ese Mesías que ellos van a ungir en estos días va a acelerar la construcción del templo en el pueblo de Israel. Va a acelerar todo el acontecimiento, todo el escenario sobre el cual el anticristo va a comenzar a gobernar. Todo ese escenario se va a completar ahora con el ungimiento de ese Mesías. ¿Qué falta? Nada. Nada. Ya el novio ya salió de su alcoba. El novio salió de su alcoba y viene de camino. Y cuando toque la puerta, que suene la trompeta, Él va a esperar que tu lámpara esté llena de aceite. Que esté llena de aceite, porque ya el novio salió de la habitación, ya salió de su tálamo, ya viene de camino. Y va a tocar la puerta, sonará la trompeta. Y si tú quieres ser parte de eso, ya el maestro te lo dijo. Con la parábola de las 10 vírgenes, tienes que tener la lámpara con aceite suficiente. No con un poquito de aceite, no con un poco, no. Porque las que tengan un poquito de aceite, no. Ese aceite no les va a dar. Ese aceite no va a ser suficiente. Tiene que ser aceite suficiente. Es momento, iglesia, de llenar nuestra lámpara de aceite todos los días de nuestra vida. Decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Gracias por todas las cosas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Que cada día pueda acercarme más y más a ti, Señor. Y no permitas que nada endurezca tu corazón. Padre, te doy gracias. Gracias por la bendición en esta hora.